Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta sesión que cierra el ciclo que hemos titulado Lecturas del paisaje, estrategias digitales para el mundo rural, que forma parte de los programas de la Institución Libre de Enseñanza dedicados a naturaleza y paisaje y a la lectura. Es una línea de actividad muy en la línea de los valores e intereses de la institución y en la que vamos a seguir trabajando en el futuro. Yo quisiera dar las gracias a todos los ponentes que han participado en este ciclo, también a todos los asistentes. Algunos nos han podido acompañar presencialmente porque ya hemos ido abriendo nuestras puertas y otros muchos nos han seguido a través de Internet y de las redes sociales. Muchas gracias también a Carlos Contreras, que ha sido el coordinador de este ciclo, y en esta ocasión también agradecer la colaboración de la Fundación Unicaja. Y voy a pasar la palabra a Rafael Muñoz Zayas, director de Actividades Socioculturales de la Fundación Unicaja, que nos habla desde Sevilla. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Desde la Fundación Unicaja quisiera agradecer que nos hayáis dado la oportunidad de poder colaborar con vosotros en este ciclo de conferencias, lecturas del paisaje. Y en especial a la que nos encontramos hoy, que es la cuarta sesión de la jornada, dedicada o titulada Rururbanos, la narrativa actual entre la ciudad y el campo, que cuenta con la presencia allí en la sede del ILE de Pilar Fraile, Sergio del Molino y del moderador Carlos Contreras, y que aquí en Sevilla pues, cuenta con la presencia de Olga Merino, que participará seguidamente. Esta colaboración surge de la vinculación entre ambas instituciones, que tienen una larga tradición de colaboración, junto con la Residencia de Estudiantes, el Instituto Libre de Enseñanza y la Fundación Girar de los Ríos. Gracias por vuestra presencia y espero que disfrutéis de las conferencias de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael, por estar ahí. También a Olga, que está junto a ti, luego estaremos con ella. Bueno, he hecho los agradecimientos ya por parte de Elisa y de Rafael. Pues nada, yo me voy a centrar ya en la mesa de hoy, que lleva por título Rururbanos, la narrativa actual entre la ciudad y el campo. Como ya han adelantado, pues contamos con Sergio del Molino, con Pilar Fraile y con Olga Merino desde Sevilla, a quienes también quiero agradecer muy especialmente su presencia hoy aquí. También, como ha dicho Elisa, hay mucha gente siguiéndonos por streaming a través del canal de YouTube de la ILE y de la web edaddeplata.org, así que un saludo también para todos ellos. El término rururbano, al que alude el título de esta mesa, refiere a aquellos espacios de la periferia en los que concurren las dinámicas propias de la ciudad con las dinámicas propias del campo. También se ha usado para denominar a las personas que habitan en ambos espacios, ¿no? El otro día, en una de las mesas, Julio Llamazares decía que ya no hay separación posible entre ciudad y campo, puesto que muchas personas, por ejemplo, trabajan en la ciudad y viven en el campo, o trabajan en el campo y viven en la ciudad, de modo que se hace muy complicado etiquetarlas, ¿no? En las categorías de rural o de urbano. Pues bien, hoy vamos a tratar de ahondar un poco más en este asunto y charlar sobre el reflejo que este fenómeno tiene o está teniendo en la narrativa actual. La mesa, como siempre, va a estar dividida en 3 intervenciones por parte de nuestros invitados, que luego se abrirán a un diálogo que hoy será un pelín más breve porque nos tenemos que ir pronto, tanto Pilar como Sergio. Si os parece, vamos a comenzar con Sergio del Molino, quien visibilizó el fenómeno del despoblamiento rural en su libro La España vacía, viaje por un país que nunca fue, publicado por Turner en 2016, del que surgió la etiqueta de la España vaciada, que tanto se ha utilizado en los medios y que ya es de uso común para hablar de la despoblación, que él prefiere denominar como el gran trauma, ¿no? Antes, Sergio del Molino, que nació en Madrid en el 79 y que es escritor y periodista, publicó La Hora Violeta en Random House en 2013 y después La Mirada de los Peces en 2017. También después de este libro editó Lugares fuera de sitio en 2018, La Piel en 2020 y Contra la España vacía, ahora en 2021, en cuya gira estás inmerso, ¿no? Todavía. Ha recibido numerosos premios, entre los que se encuentran el Espasa de Ensayo, el Premio al Libro del Año otorgado por el Gremio de Libreros de Madrid, el Ojo Crítico, el Tigre Juan
o El Cálamo. En 2019 comisarió el Congreso Despoblación, un reto político y poético, que viene también muy al caso con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así que nada, tienes la palabra, Sergio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad, a la institución y a los organizadores por organizar estas jornadas tan interesantes sobre el paisaje, que está en el germen de mis preocupaciones ensayísticas y que está en el corazón de todas las reflexiones que empezaron con la España vacía, ¿no? A mí todo lo que a mí me interesa de esa dialéctica ya superada, y ahora diré por qué, entre la ciudad y el campo, tiene que ver con la fascinación con el paisaje, tiene que ver con una fascinación estética que luego se va transformando en otra cosa, en una pasión intelectual, en una preocupación social, en un discurso político y muchísimas otras cuestiones. Pero lo primero es una fascinación estética. Y decía, en sintonía con lo que planteabas que había dicho Julio Llamazares, que no existe ya esa dialéctica entre ciudad y campo, porque esa dialéctica se ha establecido a lo largo de los siglos, prácticamente desde tiempos bíblicos, desde que existe la cultura, desde que existe la escritura y desde que existen los relatos, y desde luego desde que empezaron las mitologías y las religiones, se ha planteado como una dialéctica insalvable, ¿no? Como la colisión de dos mundos, el mundo urbano, que muchas veces desde los relatos religiosos se ve como pecaminoso, como lo corrompido, lo sucio, lo que ha traicionado la esencia natural del ser humano, ¿no? Y luego hay y luego lo que tiene que ver con la naturaleza _campo, que no es lo mismo, que no tiene que ver con lo mismo, pero que muchas veces se asimila a lo mismo. Que representa lo más puro, representa lo primordial, lo esencial, la relación del ser humano con la propia tierra de la que procede, ¿no? Incluso de una forma muchas veces deificada, ¿no? Se deifica todas las cuestiones sobre el paisaje y sobre lo que tiene que ver con la tierra. Esa dialéctica que se ha mantenido constante a lo largo de los siglos y que sobrevivió a la revolución industrial y que ha marcado buena parte de la literatura y, en fin, y del discurso cultural y de muchas cuestiones, se ha roto ya. Se ha roto porque ya el mundo que hoy llamamos rural, el campo, a mí no me gusta hablar de rural, me parece un eufemismo, el campo ya no es un mundo opuesto a la ciudad. Desde que sucede lo que llamo en la España vacía el gran trauma, es decir, cuando se plantea el último gran éxodo rural, de los muchos que ha habido a lo largo, desde que empieza desde que empieza a asomar la sociedad industrial, ha habido muchos éxodos rurales desde el siglo XVIII, XIX y XX, pero el último grande que sucede en España desintegra por completo la cultura campesina, o sea, hace que desaparezca una cultura que funcionaba de una forma completamente distinta a la urbana, hasta el punto de que, y estamos aquí en la Institución Libre de Enseñanza y está bien hablar de las misiones pedagógicas, de cómo se plantearon las misiones pedagógicas en los años 30, los años 20 y 30, sobre todo en los años 30, se plantearon como un viaje a un mundo exótico y a un mundo extraño y misterioso, en buena medida, a un mundo que funcionaba con unas reglas completamente distintas. Y ahí se conservan, y son unas cosas muy bonitas de ver, las pequeñas guías de comportamiento que se daba a los misioneros, que se editaban para que los misioneros supieran comportarse en los pueblos, para que supieran cómo pasar desapercibidos, ¿no? Y son muy parecidas, son unas guías muy parecidas a las que tienen los oficiales de la flota estelar de Star Trek cuando tienen que contactar con un planeta alienígena y tienen que seguir una serie de protocolos y unas normas para no violentar toda esa cultura nueva con la que se enfrentan, ¿no? Había una colisión con algo verdaderamente distinto que funcionaba con otros códigos.
con otra forma de entender la religiosidad, con otra forma de entender las jerarquías, con otra forma de medir el tiempo, con muchísimas otros códigos que no funcionaban en la cultura urbana. Eso se ha roto, eso ya no es así. Quiero decir, ya la cultura, no hay una cultura campesina opuesta, eso se ha perdido, ese mundo ha desaparecido y hemos presenciado su desaparición. Con lo cual, la narrativa que va reflejando todo eso se va transformando también. Ya no se expresa en los mismos términos en los que se ha expresado tradicionalmente, ¿no? Y creo que yo quería hacer un recorrido muy esquemático y muy breve, muy puntillista de cómo ha evolucionado hasta llegar al mundo, hasta llegar al hoy, al año 2021, cómo ha evolucionado esa obsesión de esas miradas de ida y vuelta entre la ciudad y el campo desde hace 100 años hasta hoy, desde el principios del siglo XX hasta hoy, ¿no? Que es cuando realmente empieza a emerger la conciencia dentro de la cultura española y dentro de partes de las corrientes de literatura española de que había algo verdaderamente misterioso y fundamental y crucial que estaba por explorar, ¿no? Y que creo que de una forma muy esencialista y con unos presupuestos filosóficos muy firmes y muy cercanos a cierta sensibilidad nacionalista, empieza a plantear la generación del 98, ¿no? Con esa mirada hacia el paisaje, esa obsesión por lo castellano, esa obsesión por el interior de España, buscando una esencia, buscando algo que se ha perdido en otras partes del país y que, sin embargo, permanece de una forma conservada o de una forma casi mística en un paisaje que se ha explorado muy poco y que se ha despreciado, ¿no? y que se retoma además el discurso de los viajeros románticos del siglo XIX. Creo que a partir de ahí es el origen, el punto de llegada y de diálogo que establece toda la literatura española posterior en relación con el paisaje. No se puede entender sin lo que hizo la generación del 98, sin esa forma de entender el campo del interior de España, que influye, por supuesto, en el 27, influye en la visión también que tenemos trágica de Lorca, del campo andaluz, y que desemboca ya después de la guerra en la visión de Delibes, que para mí es el punto fundamental, ¿no? O sea, pasamos allá a Delibes como el gran observador, el gran testigo, el gran narrador del éxodo rural cuando está sucediendo, ¿no? Alguien que se da cuenta de que está sucediendo algo muy importante, de que se está desvaneciendo algo que era fundamental y que ya no lo ve como lo veían en la generación del 98, como un frasco de las esencias que se podía preservar, sino como algo que se desvanece como si fuera arena entre los dedos, ¿no? Y a lo largo de varios libros, de forma modulada y con distintos registros, va narrando muy bien esa sensación de tristeza y de lejanía, de cómo se va perdiendo toda una cultura. Y de ahí, Delibes, la larga sombra de Delibes, se proyecta ya en la literatura de la democracia, en la que yo destacaría, por supuesto, a Julio de Amazares con La lluvia amarilla y con Memoria de la nieve, que es su primer libro, y con buena parte de su obra, como el gran continuador de esa literatura que intenta ser testimonial y a la vez ficticia, o sea, en el sentido de que intenta dejar un testimonio de algo que está sucediendo, de algo que se está desgarrando, de una parte del país que se está perdiendo, desde un punto de vista muy autobiográfico. Lo que caracteriza a estos autores y lo que ha caracterizado también a Delibes, ha caracterizado hasta entonces a todos los autores que se han referido al paisaje y al campo y que lo han hecho el centro de sus obras, es que están muy vinculados biográficamente con ello, que están contando una parte de su vida fundamental, ¿no? Julio de Amazares está contando su pueblo inundado, Avelino Hernández está contando su provincia de Soria, Muñoz Molina está contando la Sierra de Amágina, están contando sus propios paisajes emocionales, proyectándolos a todo el país, pero están contando algo que les importa mucho y que sienten como un desgarro íntimo, ¿no? Y que se produce también en autores menos conocidos como Alejandro López Andrade, que es un escritor cordobés estupendo, maravilloso, un paisajista sublime y un autor muy importante para entender la literatura rural. Eso ha formado el canon hasta ahora, y creo que en
en los últimos años, en los últimos 20 años, hemos visto un quiebre. Hemos visto que ha emergido una nueva literatura, y termino ya, que ya si no me voy de tiempo, termino ya un minutito, una nueva literatura que, a diferencia de lo que hacían los Julio Llamazares y los Muñoz Molina de los años 80, ya no viven de una forma íntima y biográfica, sino que son hijos y nietos del éxodo rural y perciben esa memoria como parte de una mitología y la recrean, la transforman, la mitifican, la llevan a otros terrenos, la llevan incluso a géneros fantásticos, a la distopía, a un montón de sitios mucho más problemáticos y mucho menos ligados a ese desgarro de la población, ¿no? Y creo que eso es lo que ha transformado en el momento en el que ya ha dejado de existir esa contradicción entre el campo y la ciudad, que el campo se ha vuelto un lugar mitológico, un lugar, no un lugar de memoria, no un lugar que desaparece, sino un espacio de juego ficticio, un espacio donde desarrollar esas mitologías muy personales que tienen que ver con versiones muy personales de la historia también, pero no con desgarros biográficos, no con la sensación de haber perdido la tierra, ¿no? Y estaría Jesús Carrasco, estarían los Asquerosos, estaría María Sánchez, que ha estado por aquí. En cierta forma estaría también Olga Merino con la forastera, y es una narrativa que se entronca con todo eso, pero que cambia mucho. Y a mí me parece muy interesante ese quiebre, me parece muy interesante el momento en el que el campo deja de ser memoria y se convierte en fabulación. Y creo que estamos en ese momento, porque en la sociedad española también se ha dado eso. El campo se ha convertido en un espacio de fabulación, en un lugar donde proyectamos las cosas, pero no donde suceden cosas ni donde tenemos guardada la memoria. Perdonad, que creo que me he excedido un poquito. No, muchísimas gracias. Un placer escucharte. Has citado a Alejandro, que estuvo con nosotros en otra de las mesas. Alejandro López, a Llamazares también, que él no estaba muy de acuerdo con la idea de ser un autor rural, porque dice que lleva 40 años viviendo en Madrid y que le siguen etiquetando así y que no está cómodo con eso. Y luego María Sánchez, que también estuvo con nosotros el otro día, que yo creo que a María sí la separaría sí la llevaría al grupo anterior, porque ella sigue viviendo en el campo como veterinaria y bueno, sí es verdad que quizá pues los relatos que escucha de su familia y demás sí puede que pasen por esas palabras, con la memoria, sigue recreando. Sí. Entonces, bueno, ahora hablaremos de todo esto después en el diálogo. Ahora toca escuchar a Olga Merino, que la tenemos en Sevilla, ahí está. Olga Merino, que nació en Barcelona en el año 65, es escritora y periodista. Fue corresponsal en Londres y Moscú durante varios años y actualmente es profesora en la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés. Entre sus novelas destacan Cenizas Rojas, publicada en el año 99, Espuelas de papel, publicada en 2004, y La forastera, publicada en 2020. Una novela sobre el silencio, la melancolía y el confinamiento, en la que nos mete de lleno en la historia de una aldea indeterminada en la serranía de España, llena de supersticiones, premoniciones, sonidos de la naturaleza y un lenguaje agreste, que es la novela que ha citado Sergio. Así que nada, Olga, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme a participar en estas jornadas Lectura del Paisaje. Si me permitís, empiezo dando una pincelada sobre un par de novelas mías, no por autorreferencial, por afán autorreferencial, sino por situarme en el debate, ¿no? Porque habiendo nacido en una gran ciudad y he vivido toda mi vida en grandes ciudades, ¿no? Al menos dos de mis novelas tienen lugar en el ámbito rural, ¿no? Soy una intrusa, tengo derecho, por eso quería explicar un poco pues, cómo llego o cuál ha sido mi voluntad. Desciendo de campesinos, cómo no, como tanta otra gente, ¿no? Mi familia materna abandona el campo andaluz en el año 57 para instalarse en la periferia de Barcelona, bueno, pues como tantos otros gallegos, murcianos, andaluces, etcétera. Mano de obra barata, ¿no? Para la SEAT, para las fábricas, para la construcción de esos pisos nicho, costureras, mujeres para las que entrar a servir era, digamos, algo mucho más oxigenado, ¿no? Que la vida en el pueblo, tanto en lo económico como en lo moral, ¿no? Gente que, bueno, que ocupa esas barriadas de aluvión sin acabarse nunca de integrar, ¿no?
una especie de doble sentimiento, ¿no? Entre el rechazo a lo que habían dejado atrás y la nostalgia. Bueno, mi familia, sobre todo, claro, la transmisión oral, que sobre todo femenina, claro, es gente que viene trasplantados, ¿no? como cebollas al medio urbano, y vienen, digamos, con su cultura truncada, pero con un idioma muy rural que siguen empleando, ¿no? Esto siempre o sea, mi abuela, mis tías, pongo un ejemplo, ¿no? De ese léxico exportado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaban de limpiar, ¿no? Sobre todo la ropa, utilizaban el verbo escamondar, que curiosamente es el mismo que se emplea, sobre todo para la ropa sucia, ¿no? Es el que se emplea para cuando se despojan los árboles de las hojas inútiles, ¿no? Y las hojas secas. O sea, venían con este léxico. Pasé, como tantos otros, ¿no? de mi generación, largos veranos de la infancia en el pueblo o en geografías más cercanas, ¿no? Creo que he tenido el privilegio de ver cosas, pues eso, desde el nacimiento de un ternerillo hasta ver segar. O sea, he vivido el campo, digamos, de visitante los largos veranos, ¿no? Y adoro el campo, pero cuando yo me acerco, como lo que decía Sergio ahora, no es tanto por recrear un pasado, una experiencia propia de una Arcadia feliz, sino haciéndome preguntas. A mí me espolea una búsqueda y yo quería comprender por qué mi familia, por qué los míos, por qué tantos miles de andaluces habían tenido que abandonar su tierra y trasladarse, en mi caso concreto, a Cataluña. No era eso lo que me azuzaba. La verdad es que las cifras son bastante elocuentes, ¿no? Entre 1950 y el 75, que es más o menos cuando va a la baja el fenómeno migratorio, salen de Andalucía, no solo a Cataluña, 1.700.000 personas. Una cifra importante. Entonces, bueno, empiezo a buscar y ese rechazo, ese drama, ¿no? del campesinado andaluz, quizás se sintetizaría en una frase que pronuncia uno de los personajes de Espuelas de papel, mi segunda novela, que dice: no quiero campo, no quiero campo, el campo es para los lobos. Entonces, claro, si nos retrotraemos a la época de la República, por no ir más atrás, ¿no? Nos encontramos ya con una estructura agraria complejísima. Como bien sabéis, el latifundio, ya con sus orígenes, digamos, en la reconquista y el reparto de tierras, ¿no? Con grandes masas de jornaleros que incluso en los años 50 todavía pues firmaban con el dedo, gentes pues, que tenían que andar kilómetros y kilómetros pues, para ir a los Tajos a trabajar. Por ejemplo, un dato interesante, en el año 33, solo en la depresión del Guadalquivir, lo que se entiende las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, el 46% de la superficie son latifundios. Y es verdad que la República intentó una reforma agraria tímida, pero que a la postre no sirvió prácticamente de nada, por desgracia. Y bueno, por lo que sucedió después, como bien sabéis, ¿no? Claro, pues el gran éxodo viene, entre otras muchas razones, también podríamos hablar, pero eso daría para otro debate, ¿no? de la severísima represión durante la Guerra Civil, pero ese sería otro tema, ¿no? Entonces, cuando me pongo a abordar el tema, ¿no? de la emigración concreta de andaluza a Cataluña, me encuentro con escasos precedentes narrativos. Pienso, por ejemplo, en El Pijo Aparte, aunque El Pijo Aparte de Últimas tardes con Teresa es murciano, del añoradísimo Marcé. Pienso en el ensayo Capital también de Paco Candel, Los otros catalanes, y en la película La piel quemada de Josep María Forn. Pero es verdad que yo cuando acabo la novela, os confieso que la publico en 2004, cuando escribo sobre esa emigración a Cataluña tengo la sensación de estar hollando un territorio escasamente literario, incluso diría que prescindible e incómodo. Y es por ello que, bueno, lo que voy a decir ahora no es porque esté Sergio presente, pero para mí la lectura de La España vacía, Viaje por un país que nunca fue, de Sergio del Molino,
para mí, en lo personal, luego ya el fenómeno que ha supuesto, para mí supuso una epifanía, porque me vi, o sea, yo me vi explicada en el relato, o sea, por fin ponía nombre a ese éxodo tremendo por el cual desde los años 50 el campo se vacía en absoluto y ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao triplican o duplican su población, ¿no? Entonces, me siento realmente explicada, o sea, no solo porque le pone el nombre, el gran trauma, y también, bueno, podríamos dedicarle toda una sesión al libro, sino también por el diagnóstico, ¿no? Cuando, entre otras razones, por ejemplo, Sergio esgrime otras explicaciones. Ningún dictador ha maltratado tanto y tan persistentemente la España rural como Franco. Bueno, yo para mí, la verdad, La España vacía fue un libro capital. Luego, es verdad que han surgido muchos otros. Me gustaría destacar, por ejemplo, el de Paco Cerdá, Los últimos, las voces de la Laponia española, este ensayo del 17. Y me gusta mucho el concepto, bueno, me gusta, me interesa el concepto que explica de la demotanasia, ¿no? Que lo acuñó una profesora de Zaragoza, María Pilar Burillo, que dice, lo leo: por demotanasia se entiende el proceso que tanto por acciones políticas directas o indirectas como por la omisión de las mismas está provocando la desaparición lenta y silenciosa de la población de un territorio que emigra y deja la zona sin relevo generacional y todo lo que ello significa, como la desaparición de una cultura milenaria. Es una muerte inducida, no violenta. En fin, ha habido un boom, como bien sabéis. Ha habido polémica también en el sentido de decir, bueno, es un producto, digamos, de marketing, un boom comercial. Yo no dudo que alguno haya podido ser, no lo quiero poner en duda, pero para mí no. Es decir, yo entiendo lo que explica Sergio en el sentido de que no es una experiencia vivida, sino mitologizada, ¿no? Pero también hay un desgarro íntimo, ¿no? en lo que explicas, ¿no? en esa identidad como escindida. No lo veo una moda pasajera porque siempre ha estado ahí. Hemos escuchado de todo el hilo, ¿no? de narrativa rural que atraviesa todo el siglo XX español hasta la generación del 98, del IBE, etcétera, ¿no? Y es verdad que, o sea, este boom también podía explicarse en cierta manera por la crisis de todo, ¿no? de valores, civilizatoria, porque siempre ha ocurrido. Es decir, en un momento cuando la humanidad atraviesa un proceso de grandes cambios, se vuelve la mirada hacia la tribu. Por ejemplo, sucedió en la Inglaterra victoriana, ¿no? Alrededor de 1880, el movimiento Arts and Crafts, que se articula en torno a William Morris. Claro, mientras las fábricas de Manchester se estaban llenando, Londres se convirtió en una megalópoli absolutamente atestada de gente, de masas enormes de campesinos, jornadas laborales de infinitas horas, trabajo infantil, gentes hacinadas en ciudades insalubres del siglo XVIII que no estaban preparadas para el aluvión de personas. Pues surge este movimiento Arts and Crafts que, es decir, recuperemos la calma, el tamaño y el ritmo de lo humano, ¿no? Quiero decir que siempre, de continuo, y el latido también, o sea, por el campo, por lo rural, por la pérdida, es que viene de muy antiguo y a veces, o sea, produce, digamos, cierto estremecimiento leer el ingreso de la Academia de Miguel Delibes en el año 75, en el discurso que lee, que es el sentido de progreso desde mi obra, que allí, o sea, como una Casandra está anticipando todo lo que ha venido sucediendo, es decir, bueno, la destrucción total del medio, ¿no? El uso de los pesticidas, la voracidad absoluta del capitalismo, los socios gregarios, es decir, estaba ahí, o sea, lo que quisiéramos o no escucharlo es otra cosa. ¿Hay futuro? Yo cada vez estoy más de acuerdo con algo que le leía a Julio Llamazares hace una entrevista más o menos reciente, que decía, bueno, dejémonos de debates, es el momento de actuar, ¿no? El gobierno recientemente, en febrero, aprobó un plan de ayuda al medio rural de unos 10.000 millones de euros, ¿no? de los fondos de recuperación europea.
el sentido este, pues, de invertir pues, en estrategias digitales, pero yo creo que aquí, digamos, los escritores aquí ya nuestro papel es otro, es decir, hemos podido detectar el síntoma, hablar de él, exorcizarlo, transformarlo, pero es una cuestión política y el campo yo creo que más que nunca es una decisión política, el apostar o no. Este plan de que hablamos ahora pretende que el Producto Interior Bruto del agro español, que actualmente está en el 30%, suba, cuando en Francia está en el 40% y en Alemania en el 50%. Ojalá, en fin, pero yo creo que es sobre todo voluntad política. Y luego, si queréis, en el debate podemos entrar más a fondo. Yo por mí ya concluiría con esto. Simplemente decir, bueno, por poner la frase bonita, que bueno, de mis ancestros campesinos, me he quedado con la sensación de que la escritura también tiene algo de agricultura, ¿no? O sea, con ese esfuerzo de sembrar, esperar, adobar el terreno, darle buenos fertilizantes, respetar el barbecho y la sazón, en fin. Muy bien. Muchas gracias, Olga. Ahora hablaremos un poquito sobre esto que comentabas, si el neoruralismo, como así lo han denominado, es una moda pasajera o no. Tal vez porque está vinculada a temas pues, de gran urgencia como la emergencia climática, ¿no? O, el capitalismo atroz también de nuestros días. Bueno, ahora veremos si a través de estas cosas creéis que pues eso, que va a perdurar, ¿no? En la memoria. Pasamos entonces a Pilar Fraile, a quien tengo a mi derecha. Nació en Salamanca en el año 75, es doctora en Teoría de la Literatura por la Universidad Complutense de Madrid y ejerce como profesora de filosofía. También es articulista del País. En su trabajo como escritora sobresalen los poemarios El límite de la ceniza, de 2006, La pecera subterránea, 2010, Larva seguido de cerca, de 2012 y Falta, de 2015. El libro de relatos Los nuevos pobladores, 2014, donde toca temas como el cambio climático, precisamente, y las novelas Días de Euforia. Días de Euforia, premio de la crítica de Castilla y León recientemente. Sí, este año. Así que felicidades, porque además es la primera mujer que lo obtiene en las 19 convocatorias que ha habido. Efectivamente. Y Las ventajas de vivir en el campo, que es anterior, Caballo de Troya 2018, donde cuestionaste la moda de irse a vivir a las zonas rurales sin adquirir antes un mayor compromiso con los problemas actuales de los pueblos, y también reivindicabas ahí un mejor entendimiento de su entorno, ¿no? Antes de decidir, de dar el paso de asentarse en ellos, ¿no? Como mero gesto cool, digamos. Así que nada, adelante Pilar, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero muchísimas gracias a la institución, a Elisa, por supuesto, a todos los que estáis, Carlos y todas las personas que estáis aquí coordinando y técnicos, demás. Es un honor para mí estar aquí, como podéis imaginar. Muchas gracias a Sergio y a Olga. Me han encantado vuestras exposiciones y ya quisiera entrar en el debate y preguntaros cosas, pero bueno, voy a leer la propuesta que tenía. Espero no prolongarme. Tengo aquí el reloj y lo voy mirando. Si veo que me alargo mucho, me corto yo sola. Bueno, entonces, como comentaba Carlos, en verdad yo siempre he tenido bastante obsesión con la descripción, narración del territorio, del espacio, del paisaje. Eso aparece en toda mi obra, creo, en la poética, en la narrativa y también en la ensayística. Pero unido a eso hay otra obsesión que engarzaba, me alegró mucho cuando me invitasteis a participar, porque engarzaba muy directamente con otra de las obsesiones que yo tengo como escritora, que es la función del territorio en la narrativa contemporánea, ¿no? O sea, es decir, qué hacer del territorio, qué
tendríamos que hacer los narradores con el territorio o qué función tiene el territorio dentro de la narrativa. Bueno, esas preguntas, ¿no? Que pueden plantearse desde distintos puntos de vista. Bueno, y entonces, intentando responder a esa pregunta, elaboré una pequeña reflexión que, bueno, la propongo y luego pues ya creo que además veo que ya tiene puntos en común con lo que ha planteado Sergio, con lo que has contado que planteaba Llamazares, admiradísimo Llamazares. Entonces, bueno, fantástico, ¿no? Porque van confluyendo las cosas. Voy allá. Bueno, sería algo así como después de la ciudad o después del campo y la ciudad. Y empiezo. Es bien conocida la propuesta heideggeriana de que la cultura occidental debería superar lo que el filósofo alemán denominó el olvido del ser, del que había sido responsable, según su punto de vista, el pensamiento lógico-tecnológico, tal y como lo habíamos planteado en Occidente. Me interesó mucho, es muy curioso que en el año 1986 Milan Kundera le respondió a Heidegger mucho tiempo después en su obra El arte de la novela del siguiente modo, cito: si es cierto que la filosofía y la ciencia han olvidado al ser del hombre, aún más evidente resulta que con Cervantes se ha creado un arte europeo que no es otra cosa que la exploración de ese ser olvidado. La novela durante siglos había sido, y eso debía continuar siendo para el autor checo, un registro de ese ser en el tiempo, de ese ser histórico, por contraposición al ser abstracto y real que, bajo el punto de vista heideggeriano y también de Kundera, nos conducía a un callejón sin salida civilizatorio. Esa convicción de la hecatombe que estaba por venir, ¿no? De la que también hablaba Delibes en el magnífico discurso de entrada a la RAE que ha citado Olga, a día de hoy tiene poca discusión. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que los desastres económicos, sociales, ecológicos se apilan unos encima de otros. Esto ya tristemente no se puede negar, ¿no? Y yo me pregunto, ¿tiene la ficción, como sostenía Kundera, la capacidad de hacer una propuesta cabal de ese ser en el tiempo que nos devuelva un reflejo de lo que somos y sirva para comprendernos y cambiar, quizá, el rumbo, ojalá, el rumbo de nuestra cultura? Yo sigo creyendo que sí. Y creo, asimismo, que para que pueda realizar esa función es necesario que el paisaje sea parte esencial de la arquitectura narrativa. Pues lo que Kundera no llega a formular, aunque es lógico si uno lo piensa, es que para hacer un registro de ese ser en el tiempo es necesaria la dimensión espacial. No hay relato posible sin que en él aparezca, de una manera u otra, la descripción del territorio, al que también podríamos denominar en un sentido amplio el paisaje. Voy a hacer un breve recorrido por tres obras contemporáneas en las que me ha interesado especialmente es el tratamiento del territorio, para luego llegar a algunas conclusiones, ¿no? Magistral es el uso del territorio en las novelas de John Maxwell Coetzee. De hecho, es imposible entender su crítica a la violencia y a la forma en la que esta hunde sus raíces en el pasado, racismo, colonialismo, violencia patriarcal, sin la descripción que el autor sudafricano hace de los territorios en los que se desenvuelven sus personajes. Las vidas de estos están determinadas por las normas que dominan el paisaje. Especialmente paradigmática en este sentido es su novela Desgracia. En ella, el territorio del Cabo Oriental, un embudo en el que confluyen todas las injusticias históricas, determina los acontecimientos de la novela y sirve para el desvelamiento que pretende el autor. Estos somos, parece querer decir, esta ingente cantidad de violencia y estas son sus consecuencias. Un uso parecido del territorio hace la novela de Olga, de la que ella estaba hablando, La forastera, que me está interesando mucho y que creo que luego a lo mejor nos da tiempo a debatir un poquito más. En este texto, como en el del autor sudafricano, Olga refleja o hace un uso del paisaje como registro de esos acontecimientos históricos. Ha quedado muy claro cuando ella lo ha explicado tan magníficamente, ¿no? Y estos acontecimientos determinan la vida de la protagonista y del resto de personajes. Podemos ver un uso igualmente rico del territorio en obras más recientes en castellano. Particular interés reviste en las de Samantha Schweblin y muy especialmente las de Selva Almada. De Schweblin destaca el uso del paisaje en una reciente novela que se titula Distancia de rescate, en la que una escapada a un pueblo que pretende servir de recreo se convierte en una pesadilla en la que los venenos con los que hemos pervertido la propia naturaleza se asimilan con la angustia del protagonista y destruye así toda visión arcádica, ¿no? de la naturaleza. Selva Almada, admirada Selva Almada, por su parte, finaliza
Esto no es un río, una novela de muy reciente publicación, una trilogía sobre las relaciones masculinas que empezará con la novela Ladrilleros y continuará con El viento que arrasa. En estos 3 volúmenes, el paisaje se torna suprapersonaje, en íntima relación con el resto de los personajes. La preeminencia del territorio le permite a Almada no solo exponer hasta qué punto las vidas de los hombres están determinadas por el aquí y el ahora en el nivel cotidiano, sino también en el plano más ontológico. Construye así una suerte de metafísica del presente que pone patas arriba nuestras concepciones comúnmente admitidas de las causas y los efectos, pues la voluntad individual y las propias vidas se convierten en reflejo casi fantasmagórico de ese territorio y sus leyes feroces. Y me encantó, me fascinó cuando estaba leyendo Esto no es un río, como pareciera que Selva Almada le está respondiendo a Kundera. Y cito un breve pasaje de la novela para que el público entienda a qué me estoy refiriendo. Habla uno de los personajes de la novela. Se habla a través de este personaje. Lo conoce, al monte, como la palma de su mano, como no conoce ni ha conocido a ninguna persona. Conoce mejor el monte de lo que se conoce él mismo. Un viento se mete en los árboles y está todo tan callado por la hora que el rumor de las hojas suena como la respiración de un animal enorme. Oye cómo respira. Un bufido. Las ramas se mueven como costillas, inflándose y desinflándose con el aire que se mete en las entrañas. No son solamente árboles ni yuyos, es el quitilipí. El quitilipí no es un gato montés, aunque pueda parecer. No son cuises, es este cuis, este yarará, este caraguatá único con su centro rojo como la sangre de una mujer. Si alarga la vista donde la calle baja, llega a ver el río, un resplandor que humedece los ojos. Y otra vez, no es un río, es este río. Ha pasado más tiempo con él que con nadie. Y sigue, ¿vale? Tengo un poco más, pero por no alargar. Hace una reflexión magnífica Almada por concretar ese territorio y por exponer esa circunstancia única, presente, de la brutal devastación de la que ella habla. Os animo a que leáis, por supuesto. Y sigo ya para llegar a las conclusiones. Uno de los grandes retos al que nos enfrentamos los narradores contemporáneos es dilucidar cuál es ahora el territorio de nuestros personajes, lo que equivale a resolver la gran pregunta narrativa: ¿qué es ahora el mundo y cómo narrarlo? Y, en definitiva, ¿qué somos? Si nos centramos en el territorio español, nunca está de más revisar las propuestas de José Manuel Naredo. Sostiene El Economista en un reciente artículo que en España hemos pasado de un mar de ruralidad o naturaleza poco intervenida con algunos islotes urbanos a un mar metropolitano con enclaves de campo o naturaleza. Si en su obra Extremadura saqueada del 78 proponía el autor que el territorio rural español había sido reducido a colonia en beneficio de grandes zonas urbanas y costeras, que succionaban no solo recursos sino también materiales, sino también humanos, actualmente defiende que este proceso se ha extendido. Así, en las ciudades los centros acaparan recursos de los barrios pobres y la misma lógica que denomina Naredo de la presa y el cazador se extiende al resto del planeta entre los países ricos y los países pobres. Si algo nos enseñan los estudios de Naredo es que el territorio no es neutro, sino que está determinado por las lógicas económicas y de dominio a nivel global. Esto es algo que no deberíamos dejar de lado, en mi opinión, si queremos hacer un relato del paisaje en la posmodernidad en la que habitamos. Bajo mi punto de vista, la posición de Naredo tendría aún un punto ciego en la categorización del territorio, tanto el español como el global, y es que esas categorías de campo-ciudad, como ya mencionaba Sergio, empiezan a quedarse un tanto cortas para describir los espacios que habitamos y nos habitan. Comentaba recientemente también en un artículo del 2019 el filósofo Jorge García, que tanto desde la sociología como desde la antropología, etcétera, se está atestiguando el surgimiento de un nuevo modo espacial. Lo que viene después de la ciudad recibe muchos nombres, estoy citando: postmetrópolis, edge cities, metrópolis postfordista, cosmópolis, ciudad fractal, archipiélago carcelario, sim cities, áreas urbanas hiperdegradadas, no lugares. Se definen por las gigantescas conurbaciones que se tragan cualesquiera diferencias topográficas y culturales, la más elemental, campo y ciudad. Entonces, la tarea de la ficción, creo yo, es desentrañar estas nuevas tipologías, sobre todo las psicológicas que surgen a partir de estos nuevos territorios. Y para lograrlo,
También creo tendríamos que tener en cuenta que en este territorio ha irrumpido con violencia el mundo de las pantallas, la tierra digital y cotidiana, tal y como la define Remedios Zafra en un artículo titulado Redes y posverdad. Y recordar que este territorio no es neutro y que, como también nos recuerda Zafra, cito, lo que observamos tiene que ver con el abuso de poder, con la riqueza y el dominio de unos pocos y la desigualdad ampliada y retransmitida 24 horas. Es trabajo de la ficción profundizar en este territorio y para lograrlo sería deseable que nos alejáramos tal vez de aquello que pueda empañar nuestra visión, como la descripción de lugares que no existen, como esa ruralidad idealizada de la que daba buena cuenta Vicente Luis Mora en su artículo Líneas de fuga no rurales en la literatura española contemporánea, publicado también en el 2018. Que nos hace correr el riesgo, esa digamos, ruralidad idealizada, de que nuestros relatos tengan un talante más bien consolatorio, en vez de afianzar un compromiso con nuestro ser histórico. Para contar lo que viene después de la ciudad, y termino, esta nueva distribución espacial a la que nos enfrentamos, habría que desentrañar sus normas, la nueva organización económica, ontológica y epistemológica que se extiende sobre el mundo y lo que ella hace de nosotros. Y hasta aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Pilar, que has hecho a toda pastilla. que como estamos justillos de tiempo, pues que siento mucho que hayas tenido que... No pasa nada. Que acelerar un poco. Tenemos entonces 15 minutos para charlar de... Pues si queréis podemos empezar por esa idealización en la que habéis coincidido los tres, ¿no? Si se está idealizando, si se idealiza el campo desde la ciudad por parte de los urbanitas que van ahí ahora a teletrabajar. ¿Qué opináis de esto? Sí, ahora mismo se idealiza mucho, es la tendencia mayoritaria. No solo en la narrativa, ni en el cine, ni en el arte, sino en la sociedad, quiero decir, en el discurso cultural y en el ambiente, ¿no? La tendencia dominante es a idealizar, quizá por la ley del péndulo, quizá porque venimos de décadas de demonización y de dominio de la España negra, ¿no? Y de desprecio, que quizá ahora se compensan con un exceso de idealización que probablemente corresponda mucho también tenga que ver con una sensación de hartazgo y de superación que comentaba muy bien Pilar, ¿no? De agotamiento, de que una sensación de que algo se está colapsando y algo termina y que hay un modo de vida que está llegando a su fin, ¿no? Y que del que hay distintas conciencias de hartazgo, ¿no? Hay desde la oposición más dura hasta el simple tedio, ¿no? de unas ciudades que cada vez se han vuelto más hostiles y de un mundo que cada vez es más hostil en general. Entonces, yo creo que se presenta como una Arcadia, como un futuro posible. Se hablaba mucho al principio de la peste, cuando se decretó el estado de alarma el día 14, yo creo que si fue el día 13, el 14 estuvo el estado de alarma, el día 15 se publicaron no menos de 4 millones de reportajes en los cuales decían que la gente estaba saliendo en manada de las ciudades para instalarse en el campo y que se estaba revirtiendo el éxodo rural y que de repente todo el mundo iba a ir a teletrabajar a un montón de sitios y que de repente habían crecido escuelas y que se estaba todo el mundo rural y el campesino estaba emergiendo de nuevo gracias a esa fuga de urbanitas que estaban buscando su lugar para contar el Decamerón, ¿no? Y pasar la peste. Es algo que no ha sucedido. Hoy sabemos que no ha sucedido. A mí yo me pasé mucho tiempo buscando datos para ver cuánta gente realmente había salido y qué movimiento inmobiliario había habido, cuántas casas habían comprado, cuántos pueblos habían crecido de población, y los datos eran ridículos. Había casos muy anecdóticos que eran los que estaban contados en los medios de comunicación y una incidencia muy limitada, pero queríamos creer. O sea, nos pasa como antes he hecho siguiendo con está Pilar citando a Hegel a Heidegger y a Kundera. Yo cito a Mulder y Scully de Expediente X. Entonces, Mulder tiene el póster de quiero creer. O sea, estamos con un deseo de creer. Yo cuando
se plantea ese estado de que muchísima gente está deseando volver a una Arcadia perdida, creo que están planteando un pensamiento desiderativo. Del mismo modo que cuando te encuentras con un amigo que fuma te dice que el mes que viene va a dejar de fumar o que está harto de su trabajo y que va a dejar su trabajo. Sabes que nunca dejan de fumar, que nunca dejan su trabajo y nunca se van a un pueblo. Es un intento de estar en sintonía con el espíritu de los tiempos, pero luego eso no se produce, eso no se traduce en algo. Con lo cual la idealización es inevitable en ese sentido. Y se traslada, por supuesto que se traslada a la literatura, se traslada al cine, se traslada a todo. Porque al final, quiero decir, creo que sí que hay una relación íntima entre el espíritu, entre el zeitgeist y lo que se refleja en las obras literarias. Eso es evidente, ¿no? Sí, además ese movimiento ha estado también vinculado en cierta manera al confinamiento, ¿no? Y con la pandemia es cuando más se ha tratado de visibilizar ese movimiento hacia el campo, también por las ventajas supuestas que tenía, pero que en realidad luego... Se fue muy poquita gente. Que en realidad luego se quedó un poco en agua de borrajas, ¿no? No sé qué tenéis... Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Se vive esa idealización, se escribe esa idealización, se nos machaca desde los medios de comunicación constantemente. Sí, hay veces que ha habido semanas durante estos últimos meses que uno ponía el telediario y daba la impresión eso, ¿no?, de que se estaba dando la vuelta no solo España, sino todo el mundo entero occidental. Bueno, no ha sido así. No solo eso. A mí me parece... pues eso, un deseo de encontrar en unas ciudades en descomposición, como estábamos hablando, ¿no?, el deseo de encontrar una Arcadia que no existe. No solo eso, además yo lo vivo muy de cerca porque, bueno, la verdad es que yo tengo una historia urbana absolutamente. Yo crecí en un pueblo de 200 habitantes en el Alto Tormes, luego he vivido en una ciudad mediana, en Salamanca, luego he vivido en Londres, luego he vivido en Madrid y ahora vivo en un pueblo otra vez. Ya he pasado por todas las... Y desde hace mucho tiempo ya vivo en esta localidad que está a 45 kilómetros de Madrid y llevo observando ese micro retroéxodo, ¿no? Y es ciertamente interesante entender los imaginarios con los que la gente que es más de ciudad, que nunca ha vivido en el campo, se va a estos lugares o a lugares incluso más lejanos buscando algo que no está allí, desde luego, está como mucho en alguna parte de su imaginación o de la que le cuenta a alguien, y los choques con la realidad son apabullantes, son algo... pero a mí me preocupa eso, porque me da la impresión de que no solo esas personas que hacen este recorrido están un poco perdidas, digamos, sino que en general andamos perdidos con el tema de la propuesta simbólica, o sea, en lo que comentaba antes, ¿no?, en el relato y en... entonces, bueno, me parece que por una parte se magnifica, y por otra parte tiene su punto peligroso. Y yo creo que la cuestión más peligrosa de esa búsqueda de esa Arcadia que no existe, etcétera, es que también vengo observando que muchas de las personas que podrían tener un potencial crítico, enorme potencial crítico, porque son personas que, además, ahora podemos hablar un segundo de quiénes son esas personas que se van al campo, sean las que pueden. O sea, quiero decir que las personas que trabajan en la construcción no se van a mi pueblo porque no pueden. Quiere decir que viven en San Blas. O sea, que estamos hablando. Entonces, bueno, eso es otro asunto bastante interesante que habría que debatir. Pero es que encima esas personas, que normalmente son personas que han pasado por la educación superior, incluso súper superior, y que serían personas que tendrían un enorme potencial crítico y de estar construyendo otras cosas en el país, lo que están haciendo es protagonizar una especie de huida hacia ninguna parte que los aleja de esas posiciones críticas, y a mí eso me preocupa tremendamente. De verdad que me preocupa. Olga. No soy yo. ¿Olga? ¿Olga? Ah, sí. Congelados. Sí, que parecía que ibas a decir. Yo decía, me mira, pero no. No, puedo estar más de acuerdo, por supuesto hay una idealización, pero al margen de eso, de campo, no campo, lo que es fehaciente es que vivimos una crisis de valores brutal, y también, en cierta manera, creo, una resistencia a la globalización. Es decir, al margen de que la gente quiera ir o no al campo, hemos llegado a un nivel, yo creo, de
aparte del calentamiento global, la vida en las ciudades, en fin, alquileres altísimos, trabajos precarios. Luego vas al supermercado, los productos ya no tienen ningún sabor a campo, se produce esta relación extrañísima, ¿no? que al agricultor le paguen céntimos por un kilo de fruta y que luego en los supermercados, que este es otro tema, ¿no? Hay como una incomodidad general, ¿no? Y interesaba mucho lo que mencionaba Pilar sobre Laredo, ¿no? Sobre el dominio global. Yo creo que hay un malestar grande al margen, ¿no? de la huida, por supuesto, idealizada. Y también me interesa mucho eso que has comentado, que muchas veces los que pueden permitirse la huida al campo son, digamos, los que tienen mayores recursos económicos. Total. Y curiosamente también se produjo, que esto a William Morris, el de Arts and Crafts, le produjo también mucha desazón, porque claro, él preconizaba: volvamos otra vez a los viejos oficios, hagamos objetos de diseño, la madera, las buenas telas, las casas de esta manera, los oficios gremiales, pero al final los que podían permitirse comprar esos artículos, esas telas divinas estampadas, con esos telas tan orgánicas, como diríamos ahora, eran los burgueses. O sea, el pobre que estaba en el telar de Manchester o en la fábrica de conservas de Londres, ese no bastante tenía, ¿no? con llegar a fin de mes y sobrevivir. Fíjate, yo quiero hacer un apunte de la intervención de Pilar a propósito de todo esto, cuando has citado el fragmento de Selva Almada. Selva Almada. De Selva Almada, sí, que has citado ese fragmento sobre los nombres de cuando dices esta planta, ¿no? Este en concreto, esa pulsión por nombrar lo concreto me recordaba mucho a un mantra de los diarios de Trapiello que lo cita mucho, y él se burla mucho de los poetas que citan flores y plantas y pájaros que no saben que no han visto y no saben, ¿no? Que han visto, y lo citaba alguna anécdota, creo que con Rubén Darío, histórica, ¿no? que le llevaron a un estanque y dijo: ¿y qué son estas flores tan bonitas que hay aquí? Y dice: pues son los nenúfares que tanto salen en tus poemas, que tanto, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con la idealización, con a qué vamos al campo. Creo que esa respuesta de los neorurales privilegiados, creo que es una forma de nihilismo, es una forma, tú planteabas muy bien, sí. En lugar de aportar a la sociedad, sí. Es una huida, es un encastillamiento, sí, ¿no? Sí, una forma de... Me da culpa, o sea, quiero decir que no me excluyo yo, porque estamos todos en lo mismo, o sea... pero yo lo veo así, me preocupa mucho, precisamente por ser una salida nihilista. Bueno, estamos en un momento histórico regular. No estamos para encastellarnos mucho, pero sí que es verdad que hay una huida hacia adelante de las élites. Total. O sea, y muchos fenómenos ahora mismo, incluso geopolíticos, se explican en ese sentido, en unas élites que quieren separarse, quieren segregarse del resto de la sociedad, y huir al campo es una de las estrategias y uno de los caminos que están buscando para no tener relación con la chusma directamente, quiero decir, es así, ¿no? Sí, porque además ahora, tal y como se ha establecido el mundo, precisamente con las tecnologías, por el avance del transporte, etcétera, pueden perfectamente vivir en un sitio apartado que construyan como idílico, aunque fuera no lo sea, y no les falta, ¿no? Porque antes no era tan fácil eso, tenías que tener un contacto más directo con la ciudad. Entonces, sí, yo creo que existe esa construcción. A mí me fascinó bastante, hace como 2 años o 3, me dieron una beca para trabajar con mi traductor estadounidense en un centro que se llama OMI, como llaman ellos, el Upstate New York, arriba del estado de Nueva York, ¿no? Del Hudson arriba, que eso es muy, muy elitista, ¿no? Esa zona. Y entonces, claro, yo quedé un poco fascinada de cómo eran allí las cosas en el sitio, todo era orgánico, absolutamente orgánico, todo era... Claro, y a ellos les parecía lo normal. Bueno, claro, las élites intelectuales, además de Estados Unidos, no son como aquí, es como otro salto más, ¿no? Y claro, pero yo miraba en torno, salíamos de vez en cuando, el Walmart que había por allí, y yo decía, madre mía de mi vida, es que claro, esta gente está viviendo en una burbuja absoluta, en un sitio el campo era esplendoroso, ¿no?
venían ciervos por la mañana, bueno, una cosa. Y así viven, ¿no? Y así parece que, por ahí parece que van los tiros, ¿no? Sí. Separados, sí, construyendo sus novelas, sus tal, pero bien separados, ¿no? Es preocupante, sí. Bueno, tenemos todavía un par de minutitos. Olga, si quieres añadir algo. A mí me ha interesado mucho, le pregunto a Olga, porque me parece muy bonito lo que has contado de la pregunta por la que... No sé si nos oye. ¿Nos oyes, Olga? Es que a veces se queda... Sí, te oigo perfectamente. La pregunta de la que surge tu novela, La forastera, por esa preocupación que tú tenías de por qué mis antepasados se fueron. Con los míos pasó exactamente lo mismo. Mis antepasados de hace 2 días, son de Campocharro y salieron de allí huyendo todos, como casi todo el mundo que vivía allí, vamos, o sea... Y también creo que un poco todos los que tenemos esa experiencia vital tenemos como esa espina, ¿no? De decir, es que nos lo quitaron, es que no es que se fueran voluntariamente, ¿no? Que obviamente Sergio ha desarrollado esto magníficamente, ¿no? Y sí que existe esa herida, ¿no? En España. Y me ha parecido muy bonito, Olga, cómo lo has expresado y... Me sentí así, además es verdad que, no lo sé, tampoco es un tema que... Pero busqué, o sea, antes de ponerme a escribir... y había realmente, como si fuera algo vergonzante incluso el explicarlo, porque se ha hecho poca literatura. Se ha hecho poco, tienes mucha razón. Como si fuera algo a esconder, ¿no? Y yo confieso también que mientras escribía, pues me extrañaba, ¿no? Que no fuera un territorio hollado. Y la verdad, bueno, es que esas gentes, la historia y la historia en los barrios de esa gente que trasplantada, que eran campesinos, jornaleros, trasplantada a los barrios sin semáforos, sin servicios, sin escuelas, algunos sin cloaca. En Barcelona hay sectores donde los propios vecinos tuvieron que construirse ellos el alcantarillado, el chabolismo, en fin. Sí. Y todo eso pues se ha contado, yo diría poco, no voy a decir que no. Sí, poco. Como aquí en Vallecas, no sé si sabéis cómo hacían para construir, bueno, lo que luego es Vallecas, el barrio y el pueblo, construían por la noche, se juntaban todos, los de distintas casas, entonces se juntaban por la noche y durante la noche levantaban la casa, porque estaba prohibido, era todo ilegal, entonces las levantaban así porque una vez que ya estaba levantado, no sé si era la planta tal, y ya les dejaban, y así se iban haciendo. Sí, esas casas era ilegal tirarlas, quiero decir. Claro. Si las encontraban ya hechas, la policía no podía tirarlas. Eso era, entonces por la noche se juntaban todos, que me parece algo también fascinante, ¿no? Narrativamente esa vivencia de esa comunidad, porque además era gente eso que había trasplantado sus mores, ¿no? Su moralidad del campo totalmente a la ciudad, ¿no? Y tener esa cosa comunitaria también, todavía. Interesante también cómo ese movimiento vecinal, digamos, ese tejido que se monta en las periferias, fue en parte la base de la construcción de la democracia en este país y cómo todo eso también se ha perdido, se ha difuminado, ¿no? Pero es muy interesante. Sí, el mismo fenómeno ocurría, ¿no? Sí, aquí de levantar fue la base del movimiento vecinal de ese barrio que fue muy poderoso, muy poderoso. Bueno, pues nos quedan un montón de cosas en el aire, como por ejemplo si sigue existiendo desconfianza de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, o si ya eso se ha anulado. No, yo creo que, o sea, el conflicto, si es que lo hay, o la dualidad, se expresa ahora mucho más en términos políticos, en términos de existencia de un problema político, de una parte de la población que vive en el campo que se considera marginada y apartada y que reivindica un espacio central dentro de la comunidad política porque se siente marginada. Pero no es que haya una desconfianza, ni una dualidad, ni una incompatibilidad cultural en ese sentido, sino hay un bache económico y un problema político, de representatividad, ¿no? de estar, en fin, de ciudadanía plena, de ejercicio de la ciudadanía, que se considera que está disminuida en muchas zonas del país, sí, eso sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy. Ya con esta mesa queda clausurado el ciclo. Yo personalmente pues, me he sentido privilegiado de estar con vosotros. Y nada,
muchísimas gracias, Gracias. a todos. Gracias también a los que habéis Gracias. venido y a los que nos habéis seguido por internet y nos vemos pronto. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Gracias.